Bienvenidos a todos a la muestra académica de trabajos de investigación de la licenciatura en Administración. En esta oportunidad, junto a mis compañeras Victoria Jorrat, Valentina Paspose, Manuela Poyat y Carmela Nassif, para la materia Análisis Cuantitativo de Negocios, estudiamos la aplicación de la herramienta de programación lineal a la empresa Pinar Software e Innovación. Esta es una empresa ubicada en la provincia de Jujuy dedicada al desarrollo de software. A comienzos del año en curso, la misma contaba con 6 empleados trabajando desde su oficina. Atendiendo a la situación de la pandemia, los empleados debieron trasladar su lugar de trabajo a sus hogares, donde quedó a la vista que la productividad estaba aumentando en términos generales. Entonces se consideró que cuando se volviera a la normalidad, una parte del personal podría ser asignada a la modalidad remota. Por otro lado, en el último mes se ha detectado un aumento de la demanda, quedando 5 proyectos de software en espera por falta de capacidad, por lo cual el dueño de la empresa tomó la decisión de contratar 5 personas más que momentáneamente se encuentran trabajando desde sus hogares. El análisis que se realizó en este trabajo es de tipo prescriptivo en base a los objetivos que tenía la empresa para poder ofrecer nuevas y mejores formas de operar. Como decía Bautista, la herramienta que aplicamos es la programación lineal, tanto continua como entera, que es una técnica de modelado que está diseñada para ayudar a los gerentes en la planeación y toma de decisiones respecto a la asignación de recursos. Por eso en este trabajo, utilizaremos los resultados obtenidos con la programación entera para poder asesorar a la gerencia de Pinar en la toma de decisiones con respecto a la asignación del personal. En cuanto a la metodología de investigación, para los fines de este trabajo se definieron una serie de objetivos, siendo el objetivo general modelizar la distribución de la plantilla de empleados entre las modalidades remoto y presencial, que minimice los costos y cumpla con la demanda y demás restricciones. Aparte, se tienen los objetivos específicos que son analizar el contexto de las dos modalidades de servicio y recabar datos de sus diferencias en costos y productividad, identificar las distintas restricciones y modelizar la situación problemática. La investigación tendrá un enfoque cuantitativo, ya que se utilizará un modelo de decisión que permitirá, a través de ecuaciones matemáticas, encontrar una respuesta al problema que se plantea. El diseño que se seguirá será no experimental transaccional exploratorio. Las técnicas de recolección de datos son entrevista de experto con el dueño de la empresa, con el objetivo de obtener información acerca de la cantidad de trabajadores, horarios de trabajo, presupuesto, y análisis documental de los datos internos de la empresa para obtener información acerca de los costos relevantes. Con respecto a la situación problemática de la empresa Pinar, la empresa cuenta con un total de 11 ingenieros contratados para satisfacer la demanda de proyectos que surgió en los meses de pandemia. De esas 11 personas, únicamente 6 tienen espacio para trabajar en la oficina. Por esta razón, será necesario distribuir a los 11 empleados entre 2 modalidades de trabajo diferentes, trabajo de oficina y trabajo en home office, ya que durante el aislamiento obligatorio se demostró que bajo esta última modalidad, las personas eran un 20% más productivas que aquellas que trabajan desde las oficinas. Para esto será necesario tener en cuenta que se requiere que la oficina cuente con al menos 3 ingenieros trabajando allí de manera presencial para poder atender a aquellos clientes que soliciten reuniones bajo esta modalidad. Además, es necesario contemplar que deberá equiparse con el equipo necesario a aquellos trabajadores que sean asignados al home office, y para esto se cuenta con un presupuesto de $7.000. Actualmente la demanda es de 11 proyectos, con un requerimiento de 160 horas mensuales por cada proyecto, lo que totalizan una demanda de 1.760 horas mensuales. Estos datos nos los proporcionó la persona encargada de las contrataciones y se estima que una persona puede cubrir un solo proyecto. Y es por eso que cuenta actualmente con 11 empleados. Sin embargo, este dato estará sujeto a análisis, ya que no es exacto, sino que proviene de un juicio de un experto, del encargado, y podría no ser correcto. Para esto no será tomado como una restricción a la hora de desarrollar el análisis. Por otra parte, en cuanto a los sueldos, se consideran exactamente iguales para ambos tipos de modalidad de trabajo, siendo 42.500 pesos mensuales. Cabe destacar que a las personas que trabajan de manera presencial se les añade un cargo por viático de 4.000 pesos al sueldo.
Para simplificar el análisis, se han pasado los valores de los sueldos de viáticos a dólares, con una cotización de más o menos 115, siendo estos 370 dólares y 35 respectivamente. Para iniciar con la modelización se definieron las siguientes variables de decisión. Por un lado, X1 como el número de empleados que trabajarán de manera remota, y por otro lado, X2 como el número de empleados que trabajarán bajo la modalidad presencial. Una vez definidas estas variables, se formuló la función objetivo minimizar costos, en donde los coeficientes que acompañan a las variables de decisión son los costos asociados a cada modalidad de trabajo. Y luego se definieron distintos tipos de restricciones, entre las que se encuentran una restricción de demanda dada por las horas mensuales de proyectos demandadas, en donde los coeficientes tecnológicos son las horas productivas de cada modalidad de trabajo. Una restricción financiera dada por el presupuesto para la inversión en equipos. Una restricción de política para los trabajadores de oficina, en donde como mínimo tenía que haber 3 trabajadores en la oficina. Una restricción de capacidad, en donde como máximo debería haber 6 trabajadores por el espacio del que se dispone en la oficina. Y por último, las restricciones de no negatividad y de variables enteras, esta última solamente para la programación entera. Utilizando la herramienta Solver para programación lineal entera y para programación lineal continua, se obtuvieron los siguientes resultados. En el caso de la programación lineal entera, la solución óptima es contar con 7 trabajadores de manera remota y con 5 de manera presencial, lo cual otorga un valor de la función objetivo de 4.615 dólares. Y por otro lado, con la programación continua, se obtuvo para la variable de decisión de trabajadores remotos un total de 7,57 trabajadores, y para los trabajadores con modalidad presencial, un total de 4,27 trabajadores aproximadamente. Bueno, uno de los informes que arroja el programa Solver es el informe de confidencialidad. El primer cuadro se refiere a las celdas variables, el cual nos permite analizar cuánto puede aumentar o disminuir el coeficiente objetivo sin que cambie un conjunto de solución. Por ejemplo, el costo del trabajador remoto podrá disminuir hasta 0 o aumentar hasta 500 dólares aproximado, el conjunto de solución permanecerá constante, mientras que el costo del trabajador de oficina podrá disminuir hasta 296 dólares, el conjunto de solución seguirá siendo el mismo. En cuanto al cuadro de las restricciones, podemos observar que las restricciones de demanda y presupuesto son restricciones no vinculantes, es decir, que tienen holgura distinto de 0. Esto significa que no hace falta gestionar, ya que esto no generará una mejora en el desempeño del sistema. Mientras que las restricciones de demanda y presupuesto sí hace falta gestionarlas, ya que estas representan recursos cuello de botella. Bueno, luego de analizar todos los resultados obtenidos, llegamos a 3 grandes conclusiones. Primero, se pudo notar que la estimación de la empresa referida a que una persona puede cubrir un proyecto de 160 horas es errónea para el caso del trabajo en oficina. Esto se verifica cuando el modelo arroja que se necesitan 12 trabajadores para cumplir 11 proyectos. Si la empresa aplica la solución ofrecida por el modelo, podrá disponer de aproximadamente 500 dólares del presupuesto destinado a la inversión para cualquier otro tipo de oportunidad de negocio. Además, considerando que la empresa contempla una determinada cantidad de horas de retrabajo a la hora de emitir sus presupuestos, cabe destacar que si los empleados se exceden de esa cantidad, cada hora perdida costará aproximadamente 3 dólares. Entonces, ante cualquier situación extraordinaria, la empresa se encuentra muy ajustada en cuanto a sus recursos, ya que estos son explotados al 100%. En conclusión, podemos decir que es factible utilizar la herramienta programación lineal para lograr nuestro objetivo de modelizar la plantilla de empleados entre las modalidades presencial y remoto.